8 de la mañana, 18 minutos. Algunos dicen que ahora viene la hora de la verdad. Siempre llega un momento en que las cosas se tienen que utilizar, esta palabra no me gusta mucho, pero ya, sincerar. Se tienen que mostrar las cartas en el fondo, eso es, mostrarle el juego. Y todo esto ocurre en el Consejo Constitucional, donde finalmente, después de una discusión, después de análisis, las partes, los sectores políticos presentaron sus enmiendas al texto que redactó la Comisión Experta. Recordemos que en la Comisión Experta también hubo enmiendas. Hubo un sector, un momento en que se redactó un texto, un primer texto, y después todos los sectores también hubo enmiendas. Hubo cerca, si mal no recuerdo, de 900 enmiendas. Ahora son más, porque hay más sectores políticos, obviamente. Y las enmiendas van a ser muy importantes porque finalmente de ahí, de lo que se resuelva ahí y de lo que se vote ahí, finalmente va a salir el texto que tiene que ser plebiscitado en el 17 de diciembre, en el plebiscito salida. Y por lo tanto, lo que ahí se acuerde también va a determinar la posición de los distintos sectores políticos frente al texto. Porque el peligro es que algunos sectores políticos llamen a votar que no y finalmente hay un nuevo fracaso. El peligro para algunos, para otros no es peligro, sino que eso es lo que desean, lo que también es legítimo. Al final todas las opciones son legítimas, pero el Partido Republicano, hay otro tema acá que es político, y es que los partidos políticos, algunos, tratan de mantener su identidad a través de las enmiendas. Lo han dicho expresamente, no es una interpretación nuestra. El Partido Republicano ha dicho: nosotros queremos a través de las enmiendas, más allá de lo que después se negocie, porque no somos mayoría, somos la mayoría, pero no tenemos votos suficientes, más allá de lo que después se negocie, determinar nuestro perfil político a través de las enmiendas. Y por lo tanto, por eso el Partido Republicano ayer presentó una serie de enmiendas que no están de acuerdo con toda, o no tienen el acuerdo de toda la derecha. Ese es el primer punto. Lo segundo es que la oposición, que es una oposición reducida, porque perdió las elecciones del Consejo Constitucional, la oposición va toda junta. Recordemos que en esta oposición no está ni la Democracia Cristiana, ni el Partido Radical, ni el PPD. O sea, ¿de qué estamos hablando? Del Partido Socialista hacia allá. ¿Hasta dónde? Hasta el Partido Comunista. Digamos, Frente Amplio, Partido Comunista. Esa es la oposición, ese es el oficialismo. Bueno, y en el oficialismo, ese oficialismo presentó pocas enmiendas, unas 200. ¿Por qué? Porque se estima que están más de acuerdo con el anteproyecto, el borrador de constitución o el proyecto de constitución que la derecha. ¿Y por qué? Porque resulta que en el Consejo Constitucional había mitad y mitad. Y por lo tanto hubo una negociación mucho más intensa que la que podría haber ahora, porque la derecha ganó las elecciones del Consejo Constitucional. Y por lo tanto, evidentemente que en el caso de los expertos, esa realidad electoral no estaba representada. La comisión experta fue nombrada por parlamentarios y por lo tanto con personas que tienen representación parlamentaria o con políticos que tienen, partidos políticos que tienen representación parlamentaria, y de ahí que hay una lectura más positiva de la oposición, que ahora es minoría en el Consejo Constitucional, respecto de lo que es el anteproyecto. Ahora, a diferencia de la comisión experta, que en los temas que eran más, déjenme decirlo así, peleagudos, dejaron espacio para lo que vaya a decir el Consejo Constitucional, este Consejo no tiene esa opción, y de ahí la presentación de, muchos dicen, más de 1000 enmiendas finalmente hasta última hora de anoche. Entre los republicanos, la UDI, Evópoli y Renovación Nacional, que todos presentaron enmiendas distintas, no son las mismas, presentaron unas 800, dicen. Y las otras 200 son las que mencionabas tú, que presenta la oposición, que está mucho más de acuerdo, por lo que decimos, con el anteproyecto que emanó de la comisión experta. Levanto el dedo. Mira, sí, teóricamente hay una opción de dejar puntos sin resolver en una constitución. Sí, lo que pasa es que... a la ley, digamos. Claro. Que muchos quedaban así en el proyecto anterior, que fue rechazado. A ver, mira, lo que pasó en el proyecto anterior era, como había 12 personas de derecha y 12 del oficialismo, por lo tanto mitad y mitad, era difícil llegar a acuerdos en algunos puntos donde las diferencias eran fundamentales, muy difícil. Y hay dos formas de solucionar el tema: es no decir nada o decir algo ambiguo. Y dejarle espacio, claro. Claro, y la ambigüedad es algo terrible, porque yo escuché a expertos de la comisión experta que sobre un mismo punto ya tenían
interpretaciones distintas. Y uno dice, bueno, no, pero a ver, podrán ser otros, terceros, pero no ellos que llegaron a una negociación. Pero ya ahí se estaban produciendo diferencias. Por lo tanto, desde ese punto de vista, había, claro, algunos... a ver, cuando una norma tiene interpretaciones distintas, incluyendo a las personas que la negociaron, que es una norma, yo diría, oscura, no es una norma clara. Dicho eso, lo que están haciendo ahora es dilucidar para un lado o para otro este tipo de cosas y, en segundo lugar, rellenar espacios que habían quedado en blanco, vacíos, espacios donde no se había dicho nada. Pero viene toda una reacción. Yo no sé lo que va a pasar ahora. Yo sí da la impresión que en el Partido Republicano, como en toda negociación, parece que se fueron con el tejo pasado para después poder negociar y por lo tanto tener que dar algo para obtener algo, etcétera, etcétera. Eso es lo que viene. Es mucha la diferencia desde el punto de vista político entre las dos instancias. Me refiero a la Comisión Experta y el Consejo Constitucional. Ya mencionábamos las características de la Comisión Experta, con personas que fueron mitad y mitad, como decías tú, nombradas por la Cámara y por el Senado, de acuerdo a la representación política de los partidos políticos, en donde había un solo representante del Partido Republicano. Versus el Consejo Constitucional, que es el que toma ese anteproyecto y lo está revisando ahora y le hace casi 1000 enmiendas, precisamente porque gran parte de ese Consejo Constitucional, la mayoría, son consejeros del Partido Republicano o adeptos a esa filosofía política o simpatía política. Por lo tanto, era más bien evidente que se iban a presentar varias enmiendas, no sé si tantas, no sé si 1000, que es lo que se está diciendo que se presentaron finalmente, pero bueno, ese es el escenario actual y recordemos que esto siempre es contra el tiempo, el plebiscito de salida de ese fin de año. Yo creo que es de toda lógica que se presenten enmiendas. De hecho, las presentaron todos los sectores políticos. Dos, de toda lógica que el Partido Republicano presente enmiendas porque si entre 24 tenía uno, eso no refleja la realidad política del Consejo Constitucional, eso es evidente. Y por lo tanto, algo tenía que pasar acá, porque si no quiere decir que la elección no tenía ningún sentido, y tiene que tener sentido, o tuvo sentido. Vamos a ver si llegan a acuerdo o no. La verdad es que es mareador. Y se tenía que presentar la enmienda una a una. Y por lo tanto no era fácil desde el punto de vista práctico presentar las enmiendas en el día de ayer, aunque es telemático, pero igual, una a una, porque cuando se presentaron enmiendas en la comisión experta, se presentaban todas juntas en un mismo documento, entonces no fue fácil desde el punto de vista práctico lo que ocurrió en el día de ayer. Vamos a tomar contacto con Bastián Jovetic para que... ¿está enredado? Para que nos explique el enredo. Hola, Bastián. Hola, Bastián, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, enredado también fue ayer cuando muchos de los consejeros constitucionales ya tenían listas sus enmiendas cerca de las 7, pero claro, por esto de ir presentándolas una a una, terminaron cerca de la medianoche ingresando todas ellas. Ayer varias cosas marcaron el debate, el último debate, podríamos decir, antes de esta presentación de indicaciones. Por ejemplo, la derecha presentando enmiendas por separado. Uno decía que Republicanos y Chile Vamos se podía unir también y presentar varias indicaciones en conjunto. Finalmente solo en 4 puntos llegaron a algún consenso más específico. También RN y Evópoli, que se desmarcó del Partido Republicano en temas claves y que le estaría votando, entre comillas, algunas de sus enmiendas claves. Y el oficialismo acusando que se está distorsionando el anteproyecto de la comisión experta. ¿Por qué? Precisamente por la gran cantidad de modificaciones que se han ido presentando. Bueno, eso es parte de lo que marcó las negociaciones de ayer, antes y durante la presentación de estas cientos de indicaciones en el Consejo Constitucional. Y vamos a partir por el Partido Republicano, quienes más enmiendas presentaron al anteproyecto, donde destacan, por ejemplo, vamos a detallar algunas, la reducción del número de parlamentarios en la Cámara de Diputadas y Diputados, algo que ya era conocido. También la adición de 2 capítulos, uno de Fuerzas Armadas y otro sobre seguridad e interior. También una modificación respecto del anteproyecto que no contempla proteger el derecho a la vida del que está por nacer, entonces ellos pretenden incorporarlo, elevar el quórum para reformar la Constitución a 2/3 y por último definir que los tratados internacionales no limiten la autonomía de la Carta Fundamental. Esto es muy importante, ha generado mucho debate, es decir, lo que quiere el Partido Republicano es que la Constitución no es que se rija bajo los tratados internacionales, sino al revés. Una cosa como para explicarlo, digamos, de manera más simple. Vamos a escuchar al consejero de este partido, del Partido Republicano, Luis Silva. ¿Por qué no se llegó a consensos más específicos
a más consensos con Chile Vamos y con el resto de los partidos también que están al interior del Consejo Constitucional, dice que es por falta de tiempo. Honestamente, por la falta de tiempo. Es decir, este ha sido un proceso muy apretado en temas que son complejos. Es decir, uno puede compartir o tener una convicción acerca de qué conviene más en determinada materia, pero cuando se trata de bajar eso a un texto, hay una dificultad. Causó sorpresa a lo largo de la jornada de ayer que Chile Vamos presentara sus propuestas por separado. Ya causaba sorpresa de que con el Partido Republicano no pudieran llegar a acuerdos en más materias, pero cuando ya la UDI, la bancada de la UDI y por otro lado la bancada de RN y Evópoli hacían puntos de prensa por separado, presentando propuestas distintas, ya causaba más de alguna sorpresa, porque ahí uno pensaba que Chile Vamos iba a ir en conjunto. A todo esto, igual tiene muchas coincidencias, ¿sabes? Quizás era para hacer el punto político, presentar las propuestas por separado. ¿Qué tienen de coincidencias? Por ejemplo, la libertad de elección en salud, la libertad de elección del sistema de pensiones, el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos. Son temas en los que hay consenso. El capítulo de seguridad también, muy probablemente el capítulo sobre Fuerzas Armadas, todo eso tienen consensos generales, aunque las redacciones sean un poco distintas, el contenido es prácticamente el mismo. También, por ejemplo, la idea de achicar los distritos para las elecciones parlamentarias, con distintos números, pero la idea general también está ahí. Lo que sí, donde hay diferencias, y es importante detallar esto, es en el punto político que hizo la bancada de Renovación Nacional y Evópoli, desmarcándose del Partido Republicano en dos temas relevantes, algo que no hizo la UDI. Definieron que van a buscar mantener el número de parlamentarios en el Congreso, como también no innovar respecto de la paridad de salida, que actualmente define una norma transitoria de 60-40 por 2 elecciones. Y esto quiere decir que si siguen en esa postura en la bancada de Renovación Nacional y Evópoli, la norma que busca reducir el número de parlamentarios no tendría los votos necesarios al interior del Consejo Constitucional, y por otro lado, la otra norma del Partido Republicano que busca suprimir la paridad de salida tampoco tendría los votos necesarios y por ende esa norma se mantendría. Vamos a escuchar sobre las definiciones de cada sector a la consejera de Renovación Nacional Yvonne Mangelsdorf y al consejero de la UDI Arturo Phillips. Nos convoca como bancada, como centro derecha, justamente es avanzar en un Estado más moderno, es avanzar en seguridad, en la libertad de las personas y darle gobernabilidad al país. Estamos presentando cada bancada nuestras enmiendas, no para cerrar el debate, para todo lo contrario, para mostrar nuestra identidad y a partir de esas ideas poder conversar en las semanas que vienen. ¿Qué pasó en el oficialismo? Definieron realizar la menor cantidad de modificaciones posibles al anteproyecto. Presentaron cientos de enmiendas, pero ojo, tenían una cierta cantidad y finalmente terminaron por eliminar la mitad de las enmiendas en un intento del Partido Socialista exitoso repetimos, bajar la cantidad de enmiendas y presentar las justas y necesarias. El Partido Comunista, muchos comentan, era el que más enmiendas tenían y finalmente todas esas fueron bajadas, o muchas de ellas. Finalmente se destacan enmiendas sobre una paridad en el Congreso Nacional, definir las listas electorales cerradas, instalar progresivamente la gratuidad en la educación superior, una defensoría de los derechos humanos, varias indicaciones que refuerzan el capítulo sobre el cuidado del medio ambiente, son parte de las definiciones que han tomado. Y una de las definiciones que tomaron también es hablarle a la derecha, hablarle en este caso al Partido Republicano y decirle que quieren distorsionar el anteproyecto de la comisión experta por la gran cantidad de propuestas que presentaron. Vamos a escuchar a los consejeros del Partido Socialista Alejandro Kohler, de Revolución Democrática Julio Ñanco. Un verdadero bombardeo de iniciativas de parte de la derecha, distorsionan lo que es el anteproyecto elaborado con tanto esfuerzo. Ese camino solo conduce a una constitución partisana. Hemos avanzado. Yo creo que también es importante que nosotros no vamos a abandonar el proceso porque se presentan estas situaciones que a lo mejor nos ponen al límite. A partir de agosto comienza la discusión sobre cada enmienda que fue presentada. Uno podría decir, bueno, van a debatir los distintos sectores políticos sobre las enmiendas antes de que las presenten y muy probablemente llegarán a consensos. Muchos decían no hubo tiempo, por lo que podríamos decir que esto es, marcar el punto político de cada sector con esta discusión de las enmiendas y la presentación de ellas, pero el debate propiamente tal sobre el contenido, qué cede cada partido, qué entrega cada partido para recibir otra cosa, eso se va a dar a partir de agosto y muy probablemente también en reuniones internas a partir de la próxima semana también.
Entonces, claro, uno podría decir, bueno, se hace el punto político acá, pero esto no es lo definitivo. Ahora es realmente cuando empieza, digamos, la discusión real respecto de los temas relevantes o los temas que son más importantes para cada colectividad. ¿Qué viene desde ahora? Antes de agosto, recibir a los firmantes de las iniciativas populares de norma que consiguieron las rúbricas para ser debatidas en el órgano y todo eso para terminar ya con la entrega de esta propuesta de nueva constitución, Catherine Tomás. A ver, mira, hagamos una cosa, puedes permanecer en estos momentos en contacto con nosotros. Ahora habla la bancada de consejeros del Partido Republicano. Escuchemos. Eran seguridad. Habla Ricardo Ortega. Más carabineros, más control de los asaltos y robos y lo que estaba haciendo las Fuerzas Armadas en distintas regiones. Es por eso que los republicanos salimos en defensa de las Fuerzas Armadas, en defensa de Carabineros de Chile y de la PDI. Son el pueblo con uniforme. Eso es lo que estamos defendiendo. Así que yo espero que podamos transmitir y hacer las modificaciones que correspondan para la defensa de nuestras Fuerzas Armadas y de orden para tener un Chile en paz. Muchas gracias. Esto es parte de un despliegue comunicacional de los consejeros republicanos en relación a las enmiendas, a lo que estábamos conversando con Bastián Lubetitz, que permanece ahí en línea. Es una explicación, un detalle de las enmiendas que han presentado en las últimas horas. Hablaba Ricardo Ortega, excomandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y entendemos que se refería a la opción que han planteado de un capítulo aparte de que trate particularmente de la orgánica y todo lo que esté relacionado con las Fuerzas Armadas. A ver, ¿siguen hablando los republicanos? ¿Siguen hablando? ¿Qué dicen? A ver, escuchemos los republicanos. Y a que ellos sean quienes eligen el proyecto educativo, de acuerdo a sus principios, valores y creencias. Creemos que es sumamente importante dar esa posibilidad a muchas familias. También queremos reforzar la autonomía y la diversidad de proyectos educativos que puedan elegir las familias chilenas. Y por supuesto, una enmienda muy especial que tenemos en avances en temas educativos, que queremos nosotros también promover y asegurar a que muchas familias también puedan acceder a esto. Explicaciones de los republicanos en estos instantes acerca de las enmiendas presentadas ayer. A ver, Bastián, retomamos el contacto contigo. Entendemos que respecto de la derecha habría 4 enmiendas donde tendrían una especie de acuerdo. En estos instantes, solo 4, que es la libertad de elección en el sistema de salud, incluyendo al prestador y al asegurador, establecer el derecho de los cotizantes previsionales, ¿no es cierto?, a elegir la institución que administre sus ahorros previsionales, garantizando la propiedad y heredabilidad, libertad en materia de educación, lo escuchábamos recién, y el capítulo, también lo escuchamos recién, con respecto a las Fuerzas Armadas, denominado capítulo Defensa Nacional. ¿Solamente ahí habría acuerdo de la derecha, de toda la derecha, Bastián? Sí, acuerdo en redacción, ojo con esto, porque muchas de las enmiendas van a ser muy parecidas entre ellas. Por ejemplo, todos los integrantes de la derecha, hablamos de Chile Vamos y de republicanos, tienen la idea de presentar un capítulo sobre seguridad interior. Hablamos de un capítulo de Fuerzas Armadas, esto es lo que nos comentan entre pasillos. Fronteras hacia afuera, otro de seguridad interior, fronteras hacia adentro, migración. Lo que pasa es que hay algunas cosas que se le agregan en algunos de los sectores, otras cosas que se le agregan en otros. Entonces, claro, si hablamos de a nivel general, hay muchas de las enmiendas que van a ser muy similares. Ahora, cambia un tema de la redacción y son enmiendas distintas. Entonces uno puede decir, claro, hay 4 temas en los que se llegaron a acuerdos en cuanto a la redacción. Hay otros cientos, podríamos decir, o decenas de ellos en los que hay acuerdo en la derecha, pero que por una palabra o por una inclusión de un tema y otro no se llegó a un consenso, pero la idea general también está. Entonces, claro, se quiso hacer el punto político también, presentando una propia enmienda. El Partido Republicano había anunciado hace un tiempo el capítulo sobre seguridad interior. Ayer lo hizo Renovación Nacional también dentro de sus puntos. Entonces, claro, cada uno quería presentar sus enmiendas como propias, pero muchas de ellas son similares en la derecha. Si uno puede hablar de 4, es solamente por la redacción, pero hay decenas de ellas que son muy similares en la derecha. Ahora, yo me imagino que en la derecha, como mencionas, está esta opción de diferenciarse en esta etapa, pero eventualmente aunarse en las etapas
posteriores, y eso tiene una lectura política que es bien complicada, porque lo hemos hablado en varias oportunidades. Está Republicanos, que aparece por la derecha, que tiene muy buenos resultados electorales, por lo menos en lo que estamos hablando, no el Consejo Constitucional, y que pone en jaque a la derecha tradicional, que no sabe, y lo hemos visto, están en crisis, no sabe muy bien si irse a esa derecha más extrema, digámoslo así, u optar por el centro, que está más bien vacío. Muchos dicen, si es que no marcamos la diferencia con Republicanos, vamos a desaparecer en la UDI, en Renovación Nacional, en Evópoli, pero otros ven que Republicanos de todas formas es una cantidad de votos y de personas tan grande que eventualmente puede que no les quede otra. Sí, sin duda. Uno puede decir que ayer también marcó mucho digamos, las conversaciones en la derecha, la decisión que tomó Renovación Nacional y Evópoli de, comentábamos, desmarcarse en 2 puntos claves del Partido Republicano. Y no solo desmarcarse, podríamos decir uno leyendo las enmiendas, sino que a viva voz dicen que no están de acuerdo con 2 de las iniciativas que son importantes para el Partido Republicano. Hablamos de la reducción de parlamentarios en la Cámara de Diputadas y Diputados y la idea de suprimir la norma de paridad que viene en el anteproyecto de la comisión experta. La UDI en una idea distinta, en una idea de sumarse lo más posible al Partido Republicano, y si es que no están de acuerdo con algunas cosas, quizás digamos rediseñar la misma norma, pero no mostrarse en desacuerdo con ella. Por ejemplo, en el tema de los redistritajes, quizás cambiar el número. O, por ejemplo, en la reducción de los parlamentarios. Hablan de 132 en el Partido Republicano, pasar a 132 diputadas y diputados. Y bueno, en la UDI dicen, no estamos tan de acuerdo con eso, hagamos una norma que lo diga como de 150 a 135, como piso máximo y mínimo respectivamente. Entonces, claro, diferenciándose menos. Y ahí uno puede ver el punto político de Renovación Nacional y Evópoli sí marcando sus diferencias, la UDI quizás no tanto. Ahora, ¿qué es lo que dijo Luis Silva del Partido Republicano en el día de ayer? Nuestra bancada quiso ingresar todo aquello que creemos que vale la pena discutir, sin perjuicio de que después no quede en el texto. O sea, hay algo que hay que reconocer a Silva, es que dice exactamente lo que piensa. O sea, el tejo pasado, digamos. Esto es lo que nosotros queremos, pero ahora hay que negociar porque no tenemos los votos suficientes, porque tampoco los tienen, para imponerse. Pero ahí está, para que quede para la historia. Por último, eso es lo que queremos. Ahora, con respecto a la UDI, claro, está el redistritaje, que se abrieron a eso. Rebajar la dieta o asignación a los parlamentarios que se ausenten injustificadamente en las sesiones. Modificar la iniciativa derogatoria de norma para que esta deba discutirse en el Congreso, indemnizar a las víctimas del terrorismo, robustecer la defensoría a las víctimas. Ahí yo creo que hay cierto consenso de que las víctimas se encuentran un poco desprotegidas porque solamente son representadas por el Ministerio Público, y algunos dirán por la ineficacia del Ministerio Público. Normas sobre migración ordenada, segura y regular. Hay otros que están hablando de la forma en que tiene que organizarse el Estado. Pero bueno, en fin, yo creo que viene una negociación en la derecha, yo diría hoy día, muy, muy intensa, más que de la derecha con la izquierda. La primera negociación que se va a producir en los siguientes días es entre la derecha, ¿o no? ¿O tú crees que alguien o tú crees que algún sector de la derecha pueda separarse y empezar a negociar con el oficialismo? Yo creo que no. No, es poco probable. Porque nosotros comentábamos que, por ejemplo, en estas normas que les comentaba, donde RN se desmarcó, no les alcanzan los votos, pero porque, claro, no tienen los votos de esa bancada para hacer los 30. Pero si solo la derecha se pone de acuerdo, ya tienen los votos para aprobar cualquier norma. Ahora, debo decir también que públicamente toda la derecha ha dicho que eso no es la idea. Que sí pretenden que las normas tengan al menos un par de votos del oficialismo, es decir, que se logren consensos en casi todas ellas. Es poco probable que todas tengan consenso general, pero claro, en temas quizás no tan valóricos o no tan de fondo, digamos, la idea es que se lleguen a consensos generales entre todos los sectores. La primera negociación, sin duda, va a ser entre toda la derecha, para ponerse de acuerdo en qué normas tenemos los votos necesarios y en cuáles no, y luego, digamos, ahí conversar con el oficialismo. Bueno, esto es lo que tenemos, ustedes no pueden comentar más o menos qué piensan sobre aquello. Y lo otro, también es importante ver cómo se dieron las negociaciones ayer, porque, claro,
Renovación Nacional hace este punto político de desmarcarse del Partido Republicano, y eso también puede marcar un punto respecto de las negociaciones que se den a futuro en la discusión de cada una de las normas. ¿Por qué digo esto? Por lo que decías, Tomás, de esto de poner quizás todas las ideas sobre la mesa y después ver qué queda en el texto y qué no. Todos los partidos políticos hicieron aquello. Presentemos todas las enmiendas que tenemos, ya que no nos pudimos poner de acuerdo por el tiempo, digamos, acotado que hay entre todos los sectores, excepto el oficialismo. El oficialismo tenía cientos de enmiendas, las sacaron prácticamente la mitad, y finalmente quedaron con poco menos de 200. Entonces, claro, el punto político del oficialismo es hacer pocas modificaciones al anteproyecto y comenzar con un discurso respecto de que la derecha quiere distorsionar el mismo. Y con respecto al Poder Judicial, se establece, existe la idea de... A ver, porque esto existe a nivel legal, pero ahora establecerlo a nivel constitucional del efecto relativo de los fallos. O sea que los fallos solamente afectan a las partes y no a terceros. Que eso existe en la ley, pero que ha sido absolutamente vulnerado por la Corte Suprema, y ahora quieren ponerlo a nivel constitucional. Es un tema importante desde fondo, desde principio ese asunto. Y lo otro es la incorporación del principio de probidad, transparencia, rendición de cuentas, etcétera. Yo no sé si qué normas, mira, habrá que estudiar porque son, imagínate, cerca de 1000 indicaciones, hay que estudiar harto, pero ¿qué es lo que hay con respecto al Estado? Se habla tanto de modernización del Estado. En algún momento en la comisión experta se propuso una norma sobre transparencia del Estado. Eso no fue acogido, y no sé si ahora, me imagino que habrá por ahí alguna enmienda con respecto a lo que debiera significar el Estado en cuanto a contratación de personas, rendición de cuentas, transparencia, etcétera. Me imagino que hay sobre eso también algo, y me imagino que viene una negociación sobre eso. Sí, sin duda. En los documentos que hay, por ejemplo, en el oficialismo lo tienen como algo más general. Tenemos problemas con la probidad, tenemos problemas con la transparencia, hay que hacerse cargo de esos desafíos. En los otros documentos sí podríamos decir que hay aspectos quizás más concretos respecto de, digamos, las limitaciones que podría tener el Estado respecto de las contrataciones, etcétera. Va a ser una discusión que se va a dar, sin duda, respecto de... el tema de la probidad es algo que todos tienen en su agenda, ahora de formas distintas. Por ejemplo, en la UDI dice en su documento, leyendo respecto de probidad y modernización del Estado, velar por el buen uso de los recursos públicos, como regla general, si se entregan recursos públicos a personas jurídicas o cualquier asociación de cualquier tipo, estos deberán asignarse como regla general previo a concurso público, nuevos criterios para asignar los recursos, incorporando la obligatoriedad de contar con experiencia previa, etcétera. En general en la derecha, y a propósito de que temas de probidad están pegando actualmente, digamos, a la izquierda, tienen aspectos mucho más detallados. Pero claro, en los documentos del oficialismo son aspectos más generales, queriendo hacer el punto político, por supuesto, pero va a ser una discusión que se va a dar quizás con más intensidad en la derecha y viendo cómo le cae también al oficialismo. Muchas gracias. Gracias, Bastián. Que estén bien. Buen día. Chao, Bastián. Hasta pronto. A propósito del oficialismo, revisemos lo que se está pensando en Aprueba Dignidad, Socialismo Democrático. Ayer a las 9:30 de la mañana, los distintos partidos de la Alianza de Gobierno llegaron hasta la sede del Partido Socialista para coordinar varios temas, los que más tarde presentarían en el Comité Político Ampliado en La Moneda. Dentro de ellos hubo uno que de forma transversal encendió las alarmas al interior del oficialismo, que es justamente lo que ustedes escuchaban, la arremetida de la derecha en el Consejo Constitucional a través de la presentación de las enmiendas, cuyo plazo terminó ayer, se lo reiteramos, a las 23:59 minutos. Terminó ese encuentro que se realizó en el Salón Democracia y Memoria en La Moneda. Asistieron representantes del Partido Socialista, de la Federación Regionalista Verde Social, de Revolución Democrática y del PPD. La presidenta de esta última colectividad, que es Natalia Pergentili, transparentó, dijo: quisimos plantear al comité nuestra preocupación respecto del zigzagueo que ha tenido la derecha en algunos temas que nos parecen importantes. En esa línea y en referencia a la discusión constitucional, la
Simonel manifestó que Republicanos, que es la fuerza mayoritaria en el órgano redactor, está cayendo en los vicios que tanto criticaron respecto de los maximalismos de quienes tienen mayorías eventuales. Recordemos que el fin de semana el consejero Luis Silva, que es del Partido Republicano, dijo en el Canal 13: nosotros creemos que una oportunidad para robustecer en el texto del proyecto que se va a terminar presentando a la ciudadanía es la protección de la vida al que está por nacer, y esto despertó la ira del oficialismo. Quiero decir como mujer que el consejero Silva durante toda su campaña señaló que el tema de la despenalización del aborto en 3 causales no iba a ser un tema en el que se iban a inmiscuir, y resulta que ahora sí lo están haciendo. Le quiero decir, consejero, cumpla su palabra, porque si no, yo, con todas sus letras, puedo decir que mintió en su campaña, dijo Pierre Gentili. El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, dijo también: nos preocupa mucho de las enmiendas del Partido Republicano de la extrema derecha que tienden a transgredir o vulnerar los acuerdos a los que se llegó, en mi opinión, de manera razonable en la comisión de expertos, dice. Entre los temas que mantienen en alerta al senador están los derechos de las mujeres, la visión del Estado social y democrático de derecho y el derecho a huelga, entre otras materias. Y lo que es cierto es que las enmiendas de los republicanos tocan temas sensibles para la izquierda. Hasta el momento se sabe que el partido que fundó José Antonio Kast quiere reducir los escaños de la Cámara. Les contamos que bajen de 155 a 132, y también van a presentar una enmienda para promover un redistritaje. Y si bien el senador Latorre reconoció que aún queda un mes de conversaciones y negociaciones, enfatizó que la idea es que perduren los 12 bordes acordados y también el texto del anteproyecto, que yo creo que es lo que le da más transversalidad y razonabilidad a un acuerdo constitucional. De lo contrario, advirtió, el Partido Republicano podría cometer el mismo error que ellos criticaron de tener una constitución partisana o basada ideológicamente en un solo sector. Opinó también la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich. Dijo: en la reunión de la mañana entre los partidos surgió la preocupación acerca de las enmiendas que estén tan tensionadas hacia la derecha. Finalmente, si se incorporan enmiendas que cambien el sentido de lo que se acordó por la comisión experta, terminaría siendo una constitución que no representa a la ciudadanía. El presidente de los liberales, Juan Carlos Ursúa, sostuvo en el diario La Tercera que varias de las enmiendas que proponen republicanos son retrocesos o consensos civilizatorios que ya habíamos alcanzado. En 2023 es inviable que alguien quiera controlar la libertad de un otro. Desde esa perspectiva, vamos a hacer un llamado a poner mucha atención en las enmiendas y poner líneas rojas. No corresponde que alguien se meta en la cama, en las decisiones, ni en ninguna parte donde la libertad del individuo sea lo que tiene que preservarse. Y en relación a la discusión constitucional, la ministra vocera, la ministra Camila Vallejo, dijo: el debate sobre los contenidos obviamente está radicado en el Consejo Constitucional. Sin embargo, ella admitió que lo que espera como gobierno es que prime la capacidad de diálogo y entendimiento, en donde más que exclusiones o imposiciones de algún sector, se produzca realmente una inclusión de las distintas miradas para que la propuesta del texto constitucional pueda representar esta vez al conjunto del país. Algo que creemos que todos desearían es que nuestra democracia se vea fortalecida, que los derechos de las personas se vean fortalecidos y que no sean afectados o que no vivamos ningún tipo de retroceso, porque nuestro país tiene que evolucionar y no involucionar, dijo Camila Vallejo. Y Pierre Gentili, la presidenta del PPD, también expresó preocupación porque aún no percibe, dice, voluntad de diálogo en la oposición y con respecto a la reforma previsional. Invitamos a Chile Vamos a que sigan el espíritu dialogante que ha tenido en otras materias para llegar a un acuerdo, aseguró.